Lo pueden hacer a través del 098 46 10 00, 098 46 10 00, y también el que le gusta escribir en las hojitas de preguntas que tiene en la carpeta, está Fernando y Gabriela, que van a estar pasando a retirarlas para el próximo espacio. Como dijimos al principio, esta jornada tenía como 3 bloques, uno que era más de información física, obtenida a través del análisis de las chakras, CREA. Ese bloque acaba de culminar con esta presentación de Sorgo de Juan Rumestre. Ahora entramos en lo que le llamamos el bloque económico, donde bueno, nosotros no trabajamos solo con chakras, sino trabajamos con empresas, con establecimientos, y bueno, el foco de esta próxima charla tiene esta mirada, digamos, una visión holística del sistema de producción. Así que, Juan, adelante. Bueno, hay que cambiar el chip acá porque, como decía Diego, nos vamos del foco cronológico de los cultivos. Gestión agrícola le pusimos a esta charla, y en realidad vamos a contar un poquito cómo surge. En todas las charlas CREA, esta es la tercera jornada que es abierta, productores no CREA, pero desde siempre, desde que las charlas, las jornadas eran cerradas, siempre mostramos para cada uno de los cultivos las chacras que tenían mejores rendimientos. ¿Qué manejo hacían esas chacras que tenían mejor rendimiento? Ese 10% de las chacras, esas 20 chacras, 25 chacras que tenían mejor manejo. Y era un dato que era importante, digamos, ¿no? Pero después empezamos a plantear, con el aumento de la base de datos, con el aumento del número de chacras y de área, si la siguiente pregunta, si no eran que eran siempre los mismos productores o las mismas empresas que tenían rendimientos altos. Y si fuera así, si hubiera productores que siempre tenían rendimientos altos, si eso era independiente del cultivo que sea, eran buenos produciendo soja de primera, pero también produciendo trigo, si se mantenían esos mismos con buenos rendimientos independientemente del año, cuando el año era niño, si los beneficiaba en forma mayor que al resto, si un año era niña y era seca, no los perjudicaba tanto. Si había, después de identificar esos productores o esa empresa, similitud en el paquete técnico que ellos manejaban, tenían un paquete técnico similar o no, o estaban arriba por diferentes motivos, pero no por el paquete que usaban en los cultivos. ¿Y qué los diferenciaba de los productores que consistentemente tenían malos rendimientos? Cuando hablo de productores, hablo de empresas, es lo mismo en este caso. ¿Qué nos motivó el análisis? Y el análisis de bucear en los rendimientos es porque esta gráfica es vieja, pero sirve, podríamos haber presentado algo más actualizado, porque hay una correlación directa y muy alta entre rendimiento y margen bruto del cultivo. O sea, si nosotros logramos identificar lo que tienen mejores rendimientos, estaríamos, esto para trigo y esto para cebada, estaríamos también identificando los productores que tienen mejor margen, porque este coeficiente de determinación es muy alto. Podrá ser no tan alto para algún cultivo, pero estamos hablando de que si uno tiene aumento de rendimiento, va a tener una 80, entre 75, 80, 85% probabilidad de tener mejor margen. Y eso fue lo que nos motiva a analizar el rendimiento. ¿Qué herramienta usamos? La base de datos FUCREA. ¿Por qué? Porque tenemos ya 7 zafras, tenemos vuelos 5 años de cultivo de invierno, 6 de verano, y tenemos este número que para nosotros es muy grande. 7.000 chacras relevadas, más de 7.000 chacras. Pero tenemos que elegir un solo cultivo para determinar esos productores exitosos. Y pensamos que para empezar a bucear y analizar la base de datos, la soja era el cultivo, analizar porque tenía un número de chacras muy grandes, y por el cultivo en sí en soja hay muchas decisiones de manejo que afectan el resultado del cultivo. Y lo que hicimos fue, sin entrar en los números, porque Sebastián bastante se explayó en este tema, pero el rendimiento para toda la zafra, el centro tiene un rendimiento algo menor, esto es soja de primera, para toda la zafra, este es el rendimiento del litoral norte y este es el rendimiento del litoral sur. Con esto simplemente lo que quisimos hacer era separar 2 unidades de análisis.
Vamos a analizar productores exitosos en el centro, porque están con un rendimiento promedio inferior que el resto, y el litoral norte y el litoral sur los unificamos porque el rendimiento del cultivo de soja de primera es similar. Entonces, analizamos con ese criterio, centro por un lado y litoral por el otro. Y este análisis nos dio que detectamos empresas que todas las zafras tenían rendimientos significativamente superiores al promedio. ¿Cuántas son esas empresas? 6 empresas en el litoral sur y norte y 3 empresas en el centro. Sur y noreste no teníamos suficiente cantidad ni de hectáreas ni de chacras para poder analizarlo y meterlo en el análisis de datos. Y bueno, miremos esto. Esto es litoral sur y norte. Estas 6 empresas, que es la columna azul, y acá están las zafras, tienen este rendimiento, 3.333, 2.415, y esta en la línea roja es el rendimiento del promedio de la base de datos. Sensiblemente superior estas 6 empresas que el resto de las empresas de su zona, digamos, ¿no? ¿Qué representa esto? Que esas 6 empresas logran 456 kilos por hectárea más de soja de primera, y que puesto en plata corresponde a $196 por hectárea más, con una soja $430 neto como precio promedio. Y eso es significativamente importante la diferencia. Para la del centro, que son 3, pasa lo mismo, el rendimiento es superior, por supuesto, por eso están ahí arriba, pero si vemos el impacto, en realidad son mucho más superiores que el promedio de las 3 del centro, logran 641 kilos más de soja de primera que el resto de la base de datos de su zona, y puesto en plata es bastante más plata, son $276, $430 es el precio. Esto ameritaba continuar con el análisis, ¿no? Y a partir de ahí dijimos, bueno, ¿cuáles son las hipótesis? ¿Por qué son mejores? ¿Por qué consistentemente son las mismas empresas que están arriba? Porque tienen mejores campos, puede ser una. Porque usan maquinaria propia y por lo tanto hacen las labores en tiempo y forma. Dentro de la maquinaria, la sembradora puede ser clave. Tienen mayor capacidad para determinar la fecha de siembra, no cuando el contratista viene, sino cuando ellos quieren. Que son más rígidos en la fecha de siembra, un poco por el impacto de lo que Sebastián ha dicho ya varias charlas, digamos, cómo afecta la fecha de siembra, sobre todo en los cultivos de invierno, qué importancia tiene sembrar en fecha, qué importancia tiene fijarse una fecha de siembra y si pasa esa fecha no sembrar y ser muy rígidos en eso, parecía que podía ser un factor clave. Por lo tanto, un acotado rango de siembra, concentran mucho la siembran en el periodo que ellos quieren. Usan mayores dosis de nitrógeno aplicado, tanto en gramíneas de invierno como de verano, todo a nivel de hipótesis. Que no usan exceso de fertilizaciones con fósforo en fertilizaciones basales, solo lo necesario. Nos parecía que los productores que tenían altos rendimientos, antes de bucear en la base de datos, no agregaban un paquete, siempre la misma cantidad de fósforo en la fertilización en la siembra. Si no había que agregar, no se agregaba, y si había que agregar 210 kilos, se iban a agregar 210 kilos. Que en cuanto al manejo de las plagas y las enfermedades para todos los cultivos son más preventivos, usan más, para el caso fungicida y enfermedad en particular, usan más y más preventivos, menos curativos, menos apagadores de incendio, por decirlo de alguna manera. Que están menos estandarizados en el manejo por chacra, cada chacra tiene un manejo particular y no usan el mismo paquete de manejo del cultivo para todas las chacras. Quedan más objetivos técnicamente, digamos, se basaban más en el análisis de suelo y de plantas para tomar las decisiones de qué insumo usar. Que usaban paquetes más caros para todos los cultivos, que eran más diversificados, que tenían mayor número de cultivos dentro de su rotación y que eran productores más chicos en escala. Veremos si algo se cumple. Por lo pronto, lo primero es ambiente. En este cuadrito, litoral sur y norte, los 6 mejores y el resto. Como vemos, tiene chacra con suelos 10 y 11, como suelos buen potencial, 93% y 81% tiene el resto. Y materia orgánica, dato de la siembra, tienen mayores niveles de materia orgánica a la siembra, podríamos decir que sí tienen mejores ambientes. En el centro, lo mismo,
casi de la misma forma acentuada, tienen más suelos 10 y 11 que el resto de las chacras y tienen mayor nivel de materia orgánica como otra forma de medir la productividad del suelo. En el centro los mejores que el resto. También otra hipótesis confirmada de que sí tienen poco de mejores suelos. Siguiendo con el ambiente, en soja de primera, y ahí me adelanté, pero el potasio de la siembra tienen mayores niveles de potasio, los hay mejores que el resto, posiblemente porque vengan con fertilizaciones con potasio de alguna zafra hacia atrás, por eso tienen mayores niveles. Y el fósforo no tiene diferencia, pero sí en el potasio, por lo tanto confirmamos si el potasio es un indicador de mejor ambiente, tiene mejor ambiente. Para el caso de los tres del centro, los niveles de potasio son similares y los niveles de fósforo son algo mejor, los del centro, pero no es significativo, por lo tanto en el centro no se cumple esa hipótesis de que tengan mejores niveles de potasio y fósforo como indicador de ambiente. Otra la hipótesis que nos habíamos planteado, fecha de siembra. Son más rígidos la fecha de siembra, manejan una fecha de siembra más temprano, habíamos dicho, y la verdad que no, la diferencia no es significativa. Usan grupo de madurez diferente en la soja de primera, tampoco usan grupo de madurez diferente, no hay diferencia significativa. Y para el caso de soja de primera, esta hipótesis no se ve y coincide con lo que decía Sebastián más temprano, que la fecha de siembra poco afectaba al rendimiento, o sea que son mejores, pero no porque siembren en soja de primera en fecha diferente al resto. Y en el centro la fecha de siembra sí tiene algo de diferencia, y el grupo de madurez también siembran grupo de madurez más largo que el resto, por lo tanto en el centro sí se confirma la hipótesis. Como ven, hay hipótesis que se confirman en el centro sí y en el norte no, y hay una diferencia de zona importante. Otra de las hipótesis planteadas, y empezamos a ver el cultivo de trigo para intentar ver algunas de esas hipótesis que nos habíamos planteado anteriormente. Fertilización de la siembra, independientemente de la siembra, de la fuente usada, la siembra en trigo, usan más fertilizantes los mejores que el resto, por lo tanto es una hipótesis confirmada. Acá no hay diferencia, aplican el mismo cloruro de potasio para la zafra anterior al menos que el resto, pero capaz que lo aplicaron en el cultivo de verano. Pero para el caso de trigo, esa hipótesis no se cumplió. El nitrógeno aplicado acá sí es levemente superior. Los mejores aplican algo más de nitrógeno en el cultivo de trigo. Y esto como un dato, pero por ahí podría decir algo, que usaban más fuentes nitrogenadas líquidas los mejores, y en realidad no sucede eso. Usan más fuentes líquidas el resto. Y esto sí, nosotros decíamos la hipótesis era más preventiva, usaban más fungicida, y esto es muy claro. 2,25 aplicaciones de fungicida por chacra significa que algunas chacras tuvieron 3 aplicaciones, otras tuvieron 2, pero tuvieron un promedio de 2,25 aplicaciones por chacra y el resto solamente 1,37. Ese es un dato, la verdad, que es significativo. Y en el centro pasa lo similar al litoral sur y al litoral norte, en este caso. Usan mucho más fertilizante a la siembra, sí aplican mucho más cloruro de potasio, o aplicaron mucho más cloruro de potasio a la siembra, al cultivo, sí, a la siembra. El nitrógeno aplicado fue igual, no hubo diferencia por ese lado, y ahí igual lo que pasa que en el litoral sur y norte, la aplicación de nitrógeno líquido fue sensiblemente inferior, en este caso mucho más pronunciado, que lo que pasó en el resto, y se mantiene lo mismo que en el litoral, aplican mucho más fungicida que en el caso del centro. Y este es el resultado de una encuesta que hicimos con asesores, no fuimos directamente a los productores, es una encuesta bastante sencilla, como ven, pero había una respuesta sobre labores y sobre la maquinaria, si era propia o contratada. Los mismos asesores los respondimos con esas 9 empresas. Acá está el promedio de las 9 empresas, las 6 del litoral y las 3 del centro, y en realidad no vemos ninguna relación entre la maquinaria si es propia o contratada. El 67% tiene sembradora propia, 67 significa 6 en 9, contrata la cosechadora 7 en 9, pulverizaciones propias. En realidad esto está diciendo
que en cuanto a la tenencia, digamos, por así decirlo, de la maquinaria no hay diferencia, no se diferencian del resto. Esta pensamos que puede ser una diferencia, siendo además con sembrado neumática que a chorrillo, y la verdad que el 78% de los datos, sea 6 en 8, 7 en 9 siembran a chorrillo, hay 2 que tienen sembrado neumática, o sea que tampoco parece una diferencia importante. Monodisco, doble disco, la eterna discusión, mitad por mitad, o sea que tampoco hay diferencia por ese lado en el sistema de siembra. Me habíamos planteado que podían ser mayor alta intensificación, más de mayor a 1,5 cultivos por año, por lo tanto tenían mayor proporción de doble cultivo, eran más intensos en su producción agrícola. Tampoco da eso, la mitad sí, la mitad no. Siendo más temprano que el promedio del grupo, me habíamos planteado, sí, pero no un número que sea significativo. El paquete de costos que usan el más caro, sí, por ahí usan un paquete de insumos más caros que el resto del grupo. Mayor uso de análisis de suelo y planta, era el más objetivo, lo que nosotros decíamos, se basan más en el resultado de objetivo del análisis, y sí, pero tampoco es un número extremadamente alto. Son más diversificados, usan más cultivos, no se diferencian de la base del resto, y capaz que esto sí es importante. Le preguntamos, ¿son más rígidos en mantener la rotación? ¿Cumplen estrictamente la rotación que se han planteado previamente? Sí. 8, 9 la cumplen a rajatabla, y por ahí esa hipótesis sí se cumple, ¿no? Y la última hipótesis planteada era que eran de escala más chica, digamos, y acá me voy a remitir un trabajo que hizo Ignacio Bufa para la jornada de gestión pasada, la gestión 11-12. Nacho hizo determinó niveles de eficiencia para la agricultura. Entonces, las chacras que tienen superficie total promedio 664 hectáreas, los más grandes tienen eficiencia del 58%, obtienen este rendimiento promedio 2003-21, y a medida que las chacras, que los productores, las empresas, perdón, no las chacras, que las empresas son más chicas, la eficiencia aumenta, pasamos de 58 a 92, pasamos de 664 hectáreas a 472 hectáreas, y pasamos un rendimiento promedio de 2.321 a 3.200 kilos. Hay 900 kilos de diferencia a medida que disminuimos la escala. No sabemos bien dónde está el quiebre y el punto de corte, pero bueno, esto debe ser puntapié para seguir investigando. Y algunas conclusiones, y terminando, las empresas de alta productividad no manifiestan rendimientos altos en todos los cultivos. Esto no lo mostré, pero sí el analizar la base de datos nos determinó eso. La verdad que se nos cumplieron poca la hipótesis planteada, menos del 50% de la hipótesis planteada inicialmente se cumplieron, el resto no se cumplieron, o sea que debe haber otros factores que no lo tenemos bien claro por dónde están, y habrá que seguir trabajando el tema. Se da una cierta similitud entre las empresas de alta productividad a través de la encuesta. No una diferencia grande con el resto, pero sí similitud entre ellas, digamos. Y bueno, por último, que hay un desafío importante para identificar cuáles son los factores que afectan el resultado de que obtengan consistentemente rendimientos mayores, y creemos que esto es el puntapié a seguir investigando y analizando el porqué de esas situaciones, entre comillas, exitosas, si el éxito del rendimiento está correlacionado con el resultado económico. Y bueno, una mención especial a los productores CREA, porque toda esta jornada es en base a y ya lo saben, y Diego lo dijo claramente, pero lo reitero, a la información que hace cada productor de cada chacra, donde hay que poner fecha de siembra, kilogramos por hectárea, estado vegetativo, y una serie de datos para llegar a esas 7.000 chacras evaluadas, y eso solo corresponde gracias a los productores CREA. Y hasta pronto. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias,
Juan Dumestre, invitamos a Sebastián Basili y a Juan que me acompañen. Vamos a pasar al espacio de preguntas.